Bien. Ahí. Entonces, empezamos a ver primero el primero de esos reinos, o cada uno de ellos se manifiestan a nivel de la naturaleza también en determinada forma. En particular, el primero de ellos, que es el inanimado, lo podemos ver en lo que son los metales y las piedras. Vimos que ellos están en los cimientos de todo lo que existe, tanto a nivel físico como a nivel de alma. El alma que tienen es un alma simple, y es el alma más cercana al Creador. En este caso estaba mencionada con la palabra Merkabah. Cuando estuvimos estudiando el Zohar un poco antes, habíamos visto la palabra templo, referenciando a este nivel de cercanía o de ese nivel espiritual que es el más cercano al Creador. Entonces, en el caso de esta primera criatura, solo vimos esas características. Vimos que su sustancia principal a nivel de lo que es lo material es la tierra con el nombre Afar, ese polvo que forma todo lo que está luego construido. Entonces, tanto a nivel de sustancia como a nivel de alma estaban en esos cimientos. Después pasamos al siguiente, que es el vegetal. Siempre está puesto en los esquemas con los nombres que aparece en el texto, ya que estudiamos las letras y tenemos referencias respecto a lo que significa cada una, trato de mencionar y de todas esas palabras que aparecen como referencias, ponerlas acá en el idioma original para que cada uno pueda sacar sus propias pistas. Entonces, cada texto que está puesto también con las palabras originales. En el caso del vegetal, lo que era la sustancia, tiene como sustancia principal el agua, y tiene ya dos niveles de almas. Un nivel que sigue siendo la esencia en esa Merkabah, pero va a tener un nivel un poco más lejano al Creador, pero va a ser como el característico de lo que es el mundo vegetal, que está asociado a su capacidad de crecer. No tiene una capacidad de trasladarse, pero sí tiene una capacidad de crecer, tanto hacia arriba, con ese crecimiento que tiene la planta, hacia lo que sería el sol, y también hacia abajo en esa raíz. Esa alma, vimos algunas características que tiene. Vimos que está compuesta a nivel de funciones en tres partes. Una función que tiene que ver con la nutrición, que sería como la raíz de la planta. Una función que tiene que ver con el crecimiento, que es esa conexión entre lo de arriba y lo de abajo, que estaba mencionada con una palabra que era migdal, que la habíamos visto en la letra lamed, en esa asociación respecto a lo superior y lo inferior. Y una función ya como superior en esa planta, que tiene que ver con el nacimiento, y que estaba como en el fruto o en la flor. Esas tres grandes partes fueron detalladas en ese texto, muy por encima, porque el texto es como muy sintético, pero a su vez con mucha información, y en cada palabra es como que se esconde más información, y esto es solo un pantallazo de lo que ahí se mencionó. Respecto a la nutrición, se hablaban aparte que tenían 5 fuerzas. Se hablaba de que atraía la comida, había 2 niveles de digestión, había una distinción entre lo bueno y lo malo, y después había un nivel de expulsión de lo que no servía. Y también se habló de tres tipos de fuerzas que estaban mencionadas en esa planta, en la atracción, en la digestión y en la expulsión, asociadas a lo que son las partes materiales de la tierra, el fuego y el agua. Luego pasamos a lo que es la siguiente forma de vida, o el siguiente conjunto de sustancia y forma, o de sustancia y parte espiritual. En este caso es el animal, o Jai, y que tiene como sustancia principal el Ruach, o el aire, y a nivel de lo que es el alma, tiene ya 3 niveles, siempre conservan las anteriores, o sea, tiene un nivel básico que es la Merkabah, un nivel siguiente
asociado al crecimiento, porque también los animales crecen, por decirlo así, pero tiene un nivel ya más característico del animal mismo, que es el que estudiamos más en detalle. Este nivel del animal mismo, vimos que tenía dos tipos de fuerzas, unas externas y otras más internas. Las externas estaban asociadas a los sentidos y al movimiento, a un movimiento que era en función de satisfacer esos sentidos. Los sentidos estaban divididos en 5, en principio, para los sentidos básicos de conexión al Creador. Entre ellos los habíamos asociado a las 5 sefirot, y habíamos visto que el sentido más elevado era el sentido de la alegría, desde el momento que todas las cosas que nos ocurran tienen que hacerlas con esa alegría de fondo, sabiendo que en ese trabajo de conexión con el Creador uno va a tener una liberación respecto a la esclavitud que tiene respecto al ego. Entonces uno tiene que tener esa alegría siempre de fondo. Y luego ya otros sentidos más asociados a partes físicas, por decirlo de alguna forma, asociados a Josma estaba la visión, asociado a la escucha, tanto respecto a lo superior como a lo inferior estaba en Biná. El olfato estaba asociado a Seirampín, y el gusto en la boca o en el paladar, que era la palabra que estaba mencionada aquí, estaba asociada a Malhut. Estos sentidos, esos 5 sentidos, son como la parte externa de esa parte animal, y teníamos como un movimiento que se movía en función de satisfacer esos sentidos. Después, en la parte más interna de esa parte espiritual o de mente animal, por nombrarla de alguna forma, vimos que había un cerebro moaj que generaba imágenes, que se le llamaba simulador, que intentaba conquistar lo que esos sentidos le estaban indicando, y estaba asociado a una parte que recordaba. Había una capacidad para generar recuerdos y lograr consultarlos, por decirlo así, simular determinada imagen, y entonces una parte que intentaba conquistar, y entonces generaba un movimiento y iba a direccionarse en función de eso. Y luego también había una parte más interna que tenía que ver con un despertar, con un definir una batalla, porque vimos que existía también una contradicción en esta parte animal, porque si bien habían sentidos que se movían en función del Creador, también había otros que estaban originados con otro origen. Esos orígenes eran 2 los mencionados, aunque es como el mismo de fondo, o es ese ego de fondo. Se hablaba de sensaciones que no eran reales, que generaban una imaginación, que tenían como una fuerza asociada al deseo de recibir para uno mismo, o ratzón, o otra palabrita que aparecía acá, que era ta'abá, que está definido como lujuria, o como un deseo ya más desenfrenado, en función de satisfacer ciertas deseos, para ese deseo de recibir para sí mismo, que generaban transgresiones. Entonces se empezaba a generar como una lucha entre esos sentidos asociados a buenas acciones o a misbot, con otros sentidos que estaban generados por otras fuerzas que no estaban en esa conexión a lo santo o al Creador. Y ahí estaban mencionadas otras 5 cosas que estaban como opuestas a estas principales, que eran la ira, esta que está aquí, la ira, el odio, la hostilidad, la crueldad y la compasión. Y ahí la palabra compasión generó un poco de dudas, en el sentido de que esa compasión muchas veces estaba relacionado con algo bueno, pero habíamos visto, o lo habíamos asociado como más que una compasión con un dar, de más, como quien dice, con un dar sin poner un límite. Ya hemos visto cuando estudiamos las letras que el dar real necesita cierto límite para poder dar esa independencia a quien recibe, y en esta palabra estaba como la acción, que es un dar sin poner ese límite, lo que puede generar, o lo que genera una
como un descanso en eso, y no genera esa independencia, y el descansarse en eso termina generando un no crecimiento y una acción equivocada. Bueno, y un poco hasta ahí es donde habíamos avanzado ese día, y la idea era continuar con la siguiente criatura, por decirlo así, o la siguiente forma de, que es la última en realidad, que es la criatura humana, parlante, y ahí voy a ir al texto original. Estábamos aquí, en lo que es la página 27, y voy a leer aquí. Dice, criatura humana. El nombre que tiene es Medaber. Es la criatura parlante, quien habla, Ha Medaber, más internamente que todos, y divide el fuego que está en cada elemento, fundamento y esod de los cuatro. O sea, pone como esa sustancia básica asociada a esta criatura, a este fuego. El fuego tiene ese poder de transformar, y si bien es la criatura que ya vimos cuando estuvimos estudiando el Zohar, en la introducción al Zohar, que es la criatura también que está como más lejana, también por ese mismo hecho es la que tiene la capacidad para corregir a todo el resto, tiene la capacidad para llegar a lo más alto. Entonces tiene ese poder de transformar a todo lo que existe en la medida que se ubique en el Dios correcto y tenga esa elección pura respecto al Creador. Comentarios. El parlante o humano tiene la capacidad para hablar con el Creador directamente. Puede ir a lo más profundo de su ser para llegar a lo más elevado que todos los demás, y desde su elevación de man, corregir y elevar al resto de las almas que están alrededor suyo. Porque puede tomar dentro de su propio espacio al entorno en esta oración, y la recompensa y corrección llegará a todos aquellos que ha incluido, poniéndose en lugar de ellos, tomando el dolor ajeno para sí, o alegrándose y agradeciéndose por el bienestar de otros. Estoy comentando un poco una de las prácticas que estaba en el texto de Michael Pornar, que hablaba de cómo hacer para tomar el dolor ajeno en esa oración, en ese man, incluyendo en uno mismo, en esa empatía respecto a lo que le ocurre a otra persona, pero sobre sí el dolor o la alegría de la otra persona para poder brindar ese man hacia alguien más. Entonces, se conecta directamente con el elemento fuego, que es la chispa de vida de todo lo que existe, y que es el hombre quien dirige a este elemento en todas las criaturas. Como ya vimos con los otros elementos, todas las criaturas tienen todos los elementos, pero hay como una criatura que es como la que comanda ese elemento, por decirlo de alguna manera. En el elemento tierra era la criatura inanimada, en el elemento aire era el animal, en el elemento agua era el vegetal, y acá en el elemento fuego es la criatura humana o Ha Medaber. Humana o parlante o desierto, también es esa palabra con otras vocales. Dice, y a nivel de almas, y hay en él el alma del carro, Nefesh HaMerkabah, o sea, ese nivel básico del alma sigue estando, también la del vegetal, Nefesh HaSameach, la del animal, Nefesh HaBehimí, o sea, todos esos niveles que ya vimos antes, tanto para lo inanimado, como para la planta, como para el animal, también están dentro del humano. Pero el humano tiene una nueva capacidad que está, además de todas ellas, y es la que vamos a estudiar ahora un poco más en detalle, pero tiene el conjunto de todo. O sea, cada criatura va teniendo como capacidades adicionales, por decirlo así.
Y entonces se agrega el nivel más interno de todo, que se le llama el alma esta del desierto, o parlante, que es Nefesh HaMedabar. Y algunos lo leen como Nefesh HaSikli. Es otra forma de llamar a esta alma, y tiene que ver con esa alma intelectual o racional que tiene el ser humano. Y esto es llamado en los libros el tercio superior del alma en los tres. Por lo tanto, aparte de lo natural, esa parte vegetal, y del deseo animal, que hay en él la opción, la elección está en él. O sea, esta persona tiene la capacidad de elegir. El ser humano es el único que tiene esa capacidad de elección y por lo tanto de transformación. Todas las otras criaturas, ya habíamos visto que eran más servidoras al Creador, eran más cercanas al Creador, pero no tenían forma de hacer algo en contra de él. Tanto el animado como el vegetal como el animal, si bien son niveles más puros, también son como más, no tienen capacidad para manifestarse en contra. Y esta es una capacidad que sí tiene el humano y que la va a ejercer, y también va a tener consecuencias si lo hace mal, pero tiene la capacidad, esa capacidad de transformar todo y de elegir. Comentarios. Tiene el deseo de crecimiento, como las plantas, o sea, esa capacidad para crecer, el deseo para moverse, esa capacidad para moverse, para obtener lo que desea y moverse para allí, pero además tiene algo adicional, y es la capacidad de decisión. Él puede decidir entre prestar atención al deseo del cuerpo, al ego, a la mala inclinación, al deseo malvado, o hacer caso a su buena inclinación, o prestar atención y hablar con el Creador. Porque no hay elección real, porque si la mente, el cerebro, el intelecto, ese shekel que vimos hoy, que es esa palabra que aparece en este caso para la mente del ser humano, como está escrito, se divide en dos. Esa parte interna, esa mente, vemos que tiene dos divisiones. Una mente práctica y una mente teórica. Y de hecho la parte práctica también se divide en dos, que son llamadas la computadora, como para una parte relacionada a actividades mecánicas, práctica, que es hacer manualidades físicas fuera del cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, sembrar o construir edificios, cosas que no son directamente para alimentarse, sino que son como secundarias, porque no son útiles para preparar alimentos, mas son para el cuerpo. O sea, alimentos de todo tipo, no solo alimentos físicos, sino alimentos de cualquier tipo que tenga la persona, ¿no? Sino que son para preparaciones externas para el cuerpo. Y no son como las manualidades de comer, o andar, hábitos, hablar, etcétera, porque se benefician de preparar alimentos para el propio cuerpo, que son en virtud del despertar anterior, como fue dicho anteriormente. Voy a ir un poco al esquemita. Entonces, empezamos a ver lo que es esta alma del ser humano, que tiene como sustancia básica ahora un elemento que es el fuego, y ahora tiene 4 niveles en ese Nefesh. Un nivel más cercano al Creador, más lejano de nuestra percepción, por decirlo así, que es ese Nefesh HaMerkabah, un nivel como el de la planta, de crecimiento, un nivel animal que ya vimos en la vez anterior, y ahora un nuevo nivel llamado Medaber o parlante, que también puede ser llamado con este nombre, Silki, y que está formado por una mente que se llama Sekel. Está dividido en una parte práctica, que está asociado a acciones, que pueden ser como actividades mecánicas, o ya más relacionadas con lo que es la preparación de alimento en sí, y una parte más teórica que ahora vamos a ver, que tiene que ver ya con una inspección o un estudio, o ver las necesidades
que hay para poder llegar a esto. Entonces dice, y mi computadora es pensar, calcular cómo estas artesanías, estos trabajos externos, le harán al cuerpo. Pero lo teórico no es más que educar las necesidades del alma, nefesh, solamente. Y esto es conocer la sabiduría, Jochma, del alma nefesh, así como la sabiduría del atributo, el carácter, y lo natural, la naturaleza. Y así saber, conocer la diferencia de la mentira en conocer el asunto de estas sabidurías que no son necesarias para el cuerpo. Entonces, vemos que la mente tiene una parte práctica que tiene que ver con alimentarse o cómo preparar cosas mecánicas que tienen que ver con llegar a ese alimento. Pero luego hay una parte teórica que tiene acceso a cierta sabiduría, que ya vimos en las letras, en otros estudios que hicimos en Kabbalah, todo ese proceso para poder conectarse al Creador, y con ese proceso Mamad llega sabiduría de una forma que no distinguimos en el momento que llega, pero sí vemos los resultados y sabemos que eso es así, llega a esa luz, ese mojim, esa comprensión, y que esa sabiduría nos ayuda a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que conecta realmente a la fuente de vida y lo que nos aleja de ella. Entonces, en la parte teórica o que está por atrás de esas acciones que va a hacer este medaber, o este ser humano, tiene capacidad para, cuando hace el trabajo correcto, acceder a información o a sabiduría que logra distinguir qué es verdad y qué no, qué proviene de una fuente y qué proviene de otra. Dice, comentarios. El objetivo de la mente teórica es determinar qué atributos son necesarios y cuáles no, para el correcto funcionamiento del cuerpo. Esta mente conoce la naturaleza del mismo y también la función superior. Por lo tanto, tiene toda la información para discriminar entre lo bueno y lo malo. Su función es cognitiva, mientras que las funciones prácticas son más concretas respecto a cómo alimentar correctamente con manos y pies, e incluso con acciones secundarias que son necesarias para ese fin. Pero solo para el alma, y no es para lo práctico, que es renovar, innovar, nuevos oficios, artesanías de los actos del cuerpo, y cambiar de un trabajo a otro trabajo. Pero la mente teórica es sino para conocer las cosas como su verdad, para cambiarlas a ellas. Las funciones teóricas, entonces, que estamos empezando a ver, luego vamos a ver un poco más detalle más adelante, pero estamos empezando a ver que contemplan las necesidades de esa alma respecto a la conexión superior. De alguna forma logran conectar con la esencia de las mismas, conocen la verdad y buscan la coherencia con esa verdad. La parte práctica de esa alma va más a lo concreto, a las acciones para que lo realizado sea coherente con ese objetivo. Innovar, cambiar, cuando se nota que no se llega al objetivo concreto. Y también porque es
para las necesidades de la mente, y no para el cuerpo como en lo práctico. Y por la mente teórica se le agregará la materia de elección entre el buen principio y el mal principio, como fue dicho anteriormente, con esa capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Porque no es llamada una elección real si elige esto para ser amado más, que si ambos son considerados iguales. Comentario. Una elección real es objetiva respecto a la conexión pura con nuestro Creador. No considera aspectos que sea bueno o que sea malo o que sea para algún beneficio personal, porque todo es para bien, y solo toma decisiones en función de su dar puro o de hacerse afín a las cualidades del Creador, es decir, en función de lo que es mejor para toda la globalidad. Porque se llama deseo, razón, pero si realmente lo que elige es para sí, y mantiene alejada la mentira, que es lo que no es así, se llama verdadera elección. Una elección verdadera, entonces, o que llega a la verdad, siempre es en función de conectarnos al Creador y no en función de nuestro deseo egoísta, nuestro deseo de recibir, que está atado, como ya sabemos, a lo que es Sitra Ahra. Porque Él elige la verdad, Emet, para ser verdad, para ser uno con ella. No porque no desee, y también porque es la verdad, pero porque ha reconocido esto, que es verdad en los asuntos del alma, Nefesh, desde que no hay deseo alguno, como sí hay en los asuntos del cuerpo, que siguen su voluntad para ir tras ellos. Como ya vimos, en el cuerpo hay carencias, y en esas carencias del cuerpo uno, si se mueve en función de ese deseo de recibir que está en el cuerpo, en función de esas carencias, uno termina alejándose del Creador porque lo va a gobernar ese deseo de recibir. Pero esta persona, en función de conocer la enseñanza y conectarse realmente a lo verdadero, puede alejarse de ese deseo. Nefesh es la conexión directa al Creador, donde no hay deseo, no está ese abiut, salvo la conexión pura para ser uno con Él. Y esa es la única verdad para la cual quien vive en función de ella, todos los deseos respecto a recibir para sí mismo no van a estar allí, sino que solo están en las carencias del cuerpo. Y el cuerpo, ya sabemos, se mueve con intereses diferentes, simplemente para satisfacerlo, como vimos en lo que era ese animal que tenía esos sentidos y había como una capacidad para intentar ir para satisfacer a esos sentidos. Para dejar de sufrir u obtener placer. Son formas de moverse respecto a ese ego o a esa parte más material. Uno quiere alejarse del sufrimiento o quiere obtener placer, siempre motivados por el ego e influenciando esta forma de influencia, de marcar el comportamiento a nuestra voluntad, para conseguir esos objetivos. Bueno, y aquí está el esquemita que vimos recién. Puesto en el PDF. Ya lo vimos en el otro. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver algunas características que empiezan a existir ya en lo que es la criatura humana. La criatura humana tiene estas capacidades, ahora tiene que llevarlas adelante. O sea, la criatura humana puede llegar a estar viviendo también en
en niveles distintos cuando uno está alejado de la enseñanza. Estamos hablando ya de que tiene esta capacidad y la criatura humana que tiene capacidad de transformar es la que logra llevarlas adelante, por decirlo así. Hay otra ventaja de la mente teórica por el poder, la fuerza. Aparece la palabra fuerza. Del simulador. El mismo simulador que estaba en la parte animal, porque el simulador solo alcanzará lo material, y todos sus dibujos e imaginaciones estarán en lo material. Homer. La parte animal, ya habíamos visto que se movía en función de esas imaginaciones, había una capacidad para imaginar y para recordar, pero tenía como función satisfacer esos deseos. Ahora, en la mente teórica del parlante humano, que tiene una capacidad ya también de conectarse con lo superior, yo lo llamé ahora y no quiso. Está conectado con la mente interna del animal, o sea, existe la mente del animal también en la mente del humano, pero es más interna. La mente del animal se dividía en simulador y despertador. Generaba imágenes en las cuales el despertador definía la batalla entre el bien y el mal. Y si bien la mente humana es interna, está directamente relacionada con esta capa que lo rodea. También existen todas estas capacidades de generar estas imágenes, de tener esa función respecto al recuerdo, y de definir esa batalla. Pero ahora con más argumentos, porque el humano tiene capacidad para conectarse con algo que le indica dónde está la verdad, cosa que el animal no tenía. El simulador solo busca la materia, Homer, que satisfaga sus necesidades. En el caso del animal, el elemento básico principal es Ruach, es el aire, mientras que en el humano es el fuego, es ella, tiene esa capacidad de transformar. Pero la mente, esa mente humana, alcanzará su propia forma de cómo hacer esto. Y el poder del simulador algunas veces simula que parecerá una mentira, que este no es tu caso, tu negociación. Y la mente también podrá lograr en el material mismo cuál es... Ok. Sí, es así. Ahora ya vamos a ver que el humano tiene también esas mismas funciones y de hecho muchas veces se mueve por esas funciones cuando no se conecta al creador, que es la capacidad adicional que tiene, pero Sí. si la desecha, por decirlo así, y se mueve solo por el instinto, es como que se comportara como un animal directamente, como con lo que ya vimos. Como dice. Bueno, hasta donde tengo entendido que la parte, el cuerpo viene siendo la parte animal. No sé si es así, si estoy en lo correcto. Solo que nosotros tenemos la parte de la conciencia. El ser humano tiene la parte de la conciencia que tiene que irla trabajando a través pues, de lo que estamos viendo ahorita, o de la conciencia. ¿Sí? No sé si estoy correcta. Es la conexión a lo superior, al creador, o sea, cuando uno logra hacer ese trabajo en sí mismo para intentar hacerse afín a las cualidades del creador, es que empieza a ver la realidad tal cual es y empieza a moverse en función de lo que le da vida y no del deseo de recibir. O sea, el cuerpo lo que tiene es carencias, entonces esas carencias es lo que te motiva para actuar. No Sí. solo el cuerpo físico, sino el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, o el cuerpo, o sea, las diferentes partes del cuerpo, por decirlo así. Siempre tienen carencias y eso es lo que se le llama parte animal, por decirlo de alguna manera. Pero el ser humano tiene la capacidad para también conectarse a lo verdadero y en la medida que lo haga, trascender eso, por decirlo así, y ese es el elemento fuego que transforma. Es un poco eso lo que estamos. Sí, estaba yo escuchando que hablabas de algo del Ruach. Del Koach, esa fuerza que está en el humano, ¿sí? Aparece la palabra Koach ahí
en lo que es el párrafo del ARI. Entonces, yo las palabritas Sí. como importantes que aparecen, ese 28 que aparece ahí, yo las pongo porque para algo van a servir, o algo van a dar información en algún momento. como quien dice. Pues ya fui haciendo mis anotaciones acá, porque empecé a leer, ya imprimí ¿cómo se llama? El PDF. Y ya empecé a leer y hablas de las Sefirot, que también tienen otro nombre. Creo que son Megi algo, ¿no? Ahorita te dijo. Megilat, ¿no? ¿Cómo se llama? Las Séfiras tienen otro nombre. No sé, no, yo las conozco. Lo voy a volver a leer y te lo digo. Okay. Pero sí, ya empecé a anotar por acá. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de lo que venimos leyendo? O sigo leyendo. Sabemos bien cómo se comportan los humanos. Tengo bajo el volumen. Ahí. ¿Qué comentaba Jorge? No te escuché bien. Aunque sabemos muy bien cómo se comportan los humanos. Digo. Es un chiste, pero bueno. Bien. Bueno. Voy a compartir acá la pantalla. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Sí. Sí. Bueno. Bueno, vamos a mirar un poquito este esquema, que es lo que estamos leyendo ahora. Y voy a leer un poquito acá. Dice: cada criatura integra siempre a las anteriores, o sea, todas estas primeras criaturas que vimos también son parte del ser humano, o sea, tiene esos 4 niveles integrados y se mueve de uno a otro, entre comillas, según su intención y conexión al creador. Veremos ahora algunos conceptos sobre algunas funciones donde interactúan los diferentes niveles en el humano. Y ahora estamos viendo este primer proceso de esa imaginación, de cómo esa imaginación funciona tanto en el humano solo, en el humano cuando se conecta al creador, o en el humano cuando se mueve solo a nivel animal. Cuando se movía a nivel animal, era esa función que habíamos llamado simulador, respecto a ese cerebro, que estaba vinculada al aire, en esas sustancias, ese comer que estaba respecto al aire, y que en esa imagen que se generaba, en esa imaginación animal, también había influencias de esa carencia en el cuerpo, en ese deseo de recibir, en ese tabá, en esa lujuria. Entonces era una imagen que estaba contaminada, que estaba influenciada por esos intereses propios, o sea que era una imagen con una mentira. Era una imagen que no era real, la imagen que terminaba generando ese simulador de esa mente animal. Ahora, la mente del humano tiene una capacidad para vincularse en forma pura a lo superior. Tiene esa capacidad para lograr saber dónde está la verdad. Puede ir a la enseñanza, puede ir de diferentes formas a hacer su trabajo para ver la conexión a lo verdadero. Hacer ese trabajo espiritual
para trabajarse a sí mismo y ver la situación de otra manera. Está vinculada al fuego, en esa capacidad de transformar, y esa nueva capacidad, unida a esa imagen, va a generar una nueva imagen, que esa sí es llamada imaginación humana, que es una imaginación, pero que logra ver la verdad que está atrás de lo que está ocurriendo. Está nombrada con otra palabra, uno está nombrada con esta palabrita, y está nombrada con esta otra palabrita, respecto a esa imaginación o esa imagen. La mente humana entonces va a conocer la verdad, la forma, nefesh, que se puede guiar solo por el creador, toma esa imagen primaria, desde la imaginación animal, y desde esa sustancia le agrega la sabiduría de la verdad, y genera una nueva imagen, que sí tiene verdad de fondo. Y esa es la capacidad adicional que tiene el humano. Voy al texto. Dice: la mente alcanzará su propia forma. ¿Cómo es esto? Y el poder del simulador algunas veces simula y parecerá una mentira, que este no es el caso, es la negociación, es una negociación para ese deseo de recibir. Y la mente también podrá lograr en el material mismo cuál es realmente su esencia, pero es solo por el poder de la mente, no por el poder de la pintura lo que realmente se encuentra. Comentarios. Primero hay una sigla, que es lo cual no es el caso, que también es traducido como tu negociación. O sea, solo ve esa parte, es esa mente que negocia consigo mismo. Es como que está negociando esa mente animal y quiere satisfacer a dos dioses, quiere satisfacer a ambos a la vez. Quiere, por un lado, satisfacer al creador, pero a su vez no quiere dejar de satisfacer a su ego. Es como que hace una negociación. Entonces se miente a sí mismo esa persona o ese ser que está en esa disyuntiva. No quiere hacer una cosa, pero no quiere abandonar la otra. Y se miente a sí misma, y en esa conexión genera una imagen que está distorsionada, porque la imagen real solo viene de una conexión que es pura, cuando la verdad está atrás. Si existe dualidad, genera mentira, genera algo distorsionado. El simulador puede llegar a mentirse, motivado entonces por estos deseos que no quiere abandonar y que lo llevan hacia su ego en lugar de hacia el creador. Pero la mente sequel humana del Medaber puede ir más allá de este resultado. Tiene ese resultado como origen, pero a su vez tiene una capacidad, una visión más cercana al creador para definir entre lo bueno y lo malo. Y entonces esta mente puede ir más allá a la esencia mismo, y no quedarse con el resultado de la pintura del simulador, la cual está contaminada por esta mentira o esa visión parcial de la realidad. Porque a través de unir estas dos juntas, habrá dos beneficios. Que la imaginación logre una pintura, un dibujo real y verdadero, de acuerdo a la cual, según la cual la imaginación es una fuerza en el cli, en la vasija, de la mente y el simulador juntos. Y se encuentran que las almas nefayot y las fuerzas mencionadas anteriormente se llaman materiales, Homer, en el valor teórico de la mente. Entonces, al unir esa fuerza, esa capacidad de imaginación del simulador, con la capacidad de decisión, con la intención correcta en la mente teórica del humano, ambos, el material, son uno allí, y las decisiones tomadas contemplan a ambos a la vez, y eso hace que en esa nueva vasija que se construye, pueda verse una imagen como resultado verdadero. Ese es un poco lo que se intentó esquematizar acá respecto a lo que está escrito en la enseñanza, y es una de las la primera de las funciones que está
analizada un poco más en detalle respecto a cómo funciona la mente humana. Una segunda explicación es respecto al sueño, de cuando uno duerme. Dice, porque esta es una forma para cada cosa, para todas ellas. Y en esto comprenderás el asunto del sueño. Ole. Porque aquí, cuando dormimos, durante el sueño, permanece en el cuerpo un alma del carro, o sea, Nefesh HaMerkabot, y el alma vegetal, creciente, ese crecimiento, Someach, y el alma animal, Habejimí, y no salen de ella, sino solo el alma hablante, Medaber, llamada intelectual. Ese cuarto nivel del alma tiene capacidad para salir del cuerpo, para salir de ese cuerpo que está durmiendo. Y como ha sido despojado, desvestido, abstraído del material, Homer, logra conocer y ver visiones superiores. Y viene y representa esa visión con el poder, la fuerza del simulador. La misma fuerza que vimos hoy, que simulaba las situaciones, pero ahora con una información que obtiene en esa salida del cuerpo. Y eso que se genera se llama Neyamot del Nefesh racional intelectual. Comentario. Ha dejado atrás los fundamentos de la tierra, del agua y del aire. Todo esto quedó como en la persona que quedó durmiendo, por decirlo así. Solo se mueve en el elemento fuego, y en ese elemento fuego logra salir, logra desvestirse de esos cuerpos y llegar a lugares superiores. Él está desprovisto de todo lo que es tierra, agua y aire, y solo se mueve en fuego. Y llega entonces en esas condiciones a un nivel de Neyamá. El nivel del alma que estaba mencionado acá estaba en Neyamot. Neyamot de ese Nefesh racional, estaba mencionado ahí arriba. Dice, y no hay discurso en él. Y el simulador le muestra a una persona, Adam, lo que la mente ha visto, y de acuerdo con ella, es el cli, la herramienta de la mente, como se ha visto anteriormente. Solo nos muestra en esa visión una imagen real a nivel de Neyamá, ya que el cli que la contiene no tiene elementos que son inanimados, vegetal o animal, sino solo humano. Y no tiene el poder de aceptar las cosas tal como son, y por lo tanto no hay sueño sin cosas inactivas. Y también porque es una imaginación de lo que la mente ha visto y no la cosa misma que ha visto. Entonces, acá menciona que esta persona, este ser, no es capaz en su realidad cotidiana de enfrentar esa realidad tal cual es. No es capaz de aceptar las cosas tal cual son, y por lo tanto en ese momento del sueño, no hay sueño sin cosas que no estén presentes. Allí nada se esconde, en ese recuerdo de lo que ocurrió está ahí y está presente. Pero a su vez todo está en libertad, porque esa alma sale y se mueve sin ataduras respecto a lo físico, sin atadura ninguna respecto a los demás cuerpos. Y al mismo tiempo está asociado a esa capacidad de imaginación que tiene ese ser, que ya vimos en esos dos niveles de imaginación, ese simulador. Y en ese contexto, con esa imaginación, con esa libertad de ataduras y con esa incapacidad de moverse en cierta realidad cotidiana, es donde se genera esta imagen que se llama sueño. O sea, él se mueve en esa situación imaginaria y a ese nivel de alma, de Neyamot, de Nefesh, en ese Sekel. Se mueve en libertad. Y aquí vemos entonces un esquema que está mostrando un poco lo que está allí explicado.
vemos que la persona cuando está despierta tiene esos 4 niveles, básicamente actuando en conjunto, por decirlo así. El nivel de Merkabah, el nivel de Someach, el nivel de Behimí y el nivel de Medaber. Están vinculados a ese cuerpo Guf, y bueno, y se mueve en función de esos 4 a la vez, conectados a lo físico o al cuerpo, sin capacidad de desprenderse de él. Pero cuando la persona está dormida, ahí habla que hay 3 niveles que siguen en el cuerpo, pero hay un nivel que se separa del cuerpo. El nivel que está asociado a el fuego, o el nivel más sutil de esos 4. No conserva ese nivel de Merkabah, de Someach o de Hay, sale solo el alma Nefesh, pero a nivel de Neyamá, se ubica en la imaginación y genera algo que le llamamos sueño. Genera entonces, logra ver visiones superiores a nivel de esa Neyamá, y este ser en su vida cotidiana no lograba en la práctica llegar a esa realidad, y eso se le revela como un sueño, ya que en él se mueve en libertad y sin ataduras, y le brinda cierta información a esa persona en ese contexto de esa manera. Es un poco lo que menciona aquí, y intento no especular mucho más de lo que acá dice, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que está explicado respecto a ese proceso del sueño, que es lo que menciona acá en el texto. Pasa a otro tema. Es como un punteo de varias cosas que existen en esta alma humana. Siguiente punteo que dice, poderes del alma humana. Y aquí aclararemos el asunto de los poderes del alma humana, Ha-Adam, en los que se encuentran los 4 elementos, fundamentos. Y ahora explicaremos en el alma de la mente verdadera, que toda tendencia es solo en materia de las mitzvot, para cumplir la voluntad de sus conexiones. Que su nombre sea bendecido, y ella viene desde 10 ruedas, Gilgul, de acciones en Asia, que son llamadas modos o modalidades. Comentarios. Toda tendencia que surge en una persona va a ser siempre para cumplir su objetivo de vida. Eso es el motivo real por el cual llega ese rayo desde el Creador. O sea, siempre es para despertarlo a que en esa situación logre conectarse a la fuente de vida, que vuelva a ser uno con él. Lo cual se expresa aquí de esta manera, como en el cumplimiento de las mitzvot, que es una de las formas que está expresada en la enseñanza de cómo llegar a esa conexión con lo superior. Que su nombre sea bendecido, esa sigla que está aquí, está explicada la sigla, sus conexiones, ese rayo, Kav, ese rayo, línea, que adquieren en esa conexión esa luz que es adquirida. Ese ser humano, Ha-Adam, cumple un 100% de atención al Creador para que su nombre sea siempre bendecido. Está mencionando que el ser humano tiene esa capacidad. Y también él está incluido en las 4 fuerzas, que son los 4 yesodot más elevados de estos cielos, Shamaim. Y que si ellos también están compuestos de material y de forma, entonces después adquiere el ruaj mental, intelectual, del mundo de la formación, que es el mundo de Yetzirah, Olam Ha-Yetzirah, en los cuales hay 10 grupos, denominaciones de ángeles, Malakim,
y están incluidos en 4 Yesodot, elementos básicos, los cuales están compuestos de material y forma. Y entonces después adquieren Neyamá desde Briá, que él tiene, en los cuales hay 10 pasos que están incluidos en 4 Yesodot, fundamentos, cuyos nombres consisten en material y forma, y cada uno de estos 3 son llamados esclavos, trabajadores o sirvientes hacia Hashem, que su nombre sea bendecido. Vamos a mirar un poco el esquema. Para resumir un poco lo que estamos viendo acá. Dice, ese ser humano que cumple con las mitzvot, o que hace esa conexión correcta al Creador, vemos que tiene como diferentes denominaciones a nivel de diferentes mundos. En el mundo de Asiá, o en el mundo de la acción, en el mundo de Yetzirá y en el mundo de Briá. Y menciona con diferentes palabras a lo que implica las ruedas o los cielos, o esa parte superior, y a los Yesodot, o a las formas, o a las fuerzas que están en esa parte más material. Esos 4 lugares a nivel de lo superior, en lo que tiene que ver con el mundo de la Asiá, los cielos son llamados Bilbul, en lo que tiene que ver con el mundo de Yetzirá, los cielos son llamados Malakim, y en el que tiene que ver con el mundo de Briá, los cielos son llamados Neyamá. También menciona estas palabritas, modalidades, grupos o pasos. Es simplemente un esquema esto de lo que estaba ahí mencionado. Y además de estos 3 niveles, en Asiá, Yetzirá y Briá, hay un 4º nivel en Atzilut, y en cada uno de ellos menciona que hay sustancia y forma. Luego menciona que estos 3 niveles más básicos son servidores del Creador directamente. Pero hay un nivel siguiente que es llamado hijo del Creador, o hijo de él. Vamos a verlo mejor en el texto, como que me adelanté un poquito en el libro. Bueno, estaba acá mencionando esas agrupaciones o denominaciones que hay en cada uno de los niveles, y están los comentarios. Dice, en los pasos, es una palabra en arameo, en cada uno de los 3, lo que era el Gilgul en Asiá, los Malakim en Yetzirá y Neyamá en Briá, correspondientes a esos 3 niveles del alma en el ser humano, correspondientes a Nefesh, Ruach y Neyamá respectivamente. Ellos, en estos 3 primeros niveles, no tienen voluntad propia para oponerse a la voluntad del Creador. Ellos siempre los sirven a Él, son siempre trabajadores incondicionales. Esos 3 niveles, como habíamos visto en la enseñanza de lo que era el Zohar, en esos 3 niveles más básicos, antes de llegar al nivel humano, en lo que es el inanimado, el animal y el vegetal, que son siempre servidores y no tienen capacidad de oponerse al Creador. Es un poco por ese lado que está refiriéndose aquí. Luego hay una sigla acá, que es hacia Hashem, que su nombre sea bendecido. Está explicada acá cómo está formada la sigla, la Lamed es hacia, y es hacia Hashem, y el resto de la sigla ya habíamos visto que era que su nombre fuera bendecido. Y luego vemos que adquiere, o ese 4º nivel, obtiene hacia Nefesh, Ruach, Neyamá y Hayá. Este ser humano tiene una capacidad para trascender eso y conectarse a lo que es la fuente de vida, que va a estar en Atzilut, desde 4 Yesodot también que hay allí,
y en ese caso es llamado hijo. Bem, hijo en realidad de él, de Hashem. Que bendecido sea su nombre. Y ya estará claro que en todos los mundos hay 5 aspectos de Jinot, de Arihampin, Ababeiba y Son, pero una dirección, que Arihampin, que no hay luz para sí mismo, pero que se insinúa al final de las 10. Por lo tanto, no contamos ahora sino 4 aspectos propios, solo contra 4 luces de Javayá, que en cada mundo, y ellos son aspectos, 4 Yesodot en cada mundo. Acá hay un comentario que no lo... Traté de continuar el párrafo y lo salteé, lo leo ahora. Dice, hacia Nefesh, Rúa, Neyamá y Hanyá, o sea, hacia estas cuatro luces. Este ser humano que ha completado los 10 niveles en los mundos de Asiá, de Yetzirá, de Neyamá, ha llegado a conectarse entonces en esas 10, ha completado en 10 cada uno de ellos los elementos básicos, y entonces se dirige al mundo de Atzilut, y ahí es donde va a estar presente con esa luz de vida, esa luz Hayá, que es ese nivel ya humano como de corrección o de conexión permanente a lo superior. Comentarios. Dice, por sí mismo, para sí mismo. En Atzilut, uno está, no es un 100% porque siempre hay una parte que no depende de uno, pero uno está el 99.9% del tiempo en esa atención continua al Creador. Por lo tanto, no existe nunca un desvío de la misma respecto a las propias carencias, ¿no? Es un nivel de corrección completo respecto a lo de uno. Respecto a cosas que no dependen de uno, todavía no están corregidas porque depende que la corrija el resto, por decirlo así, por eso es que no es un 100%. Entonces, está conectado entonces con las 4 letras del nombre santo Javayá, en el caso de estar en ese mundo de Atzilut. Pero también debes saber que en cada mundo, Olam, hay materia y forma, que son huesos, fuerza y vasija, kelim. Pero que los kelim del mundo superior son ligeros, menos densos, que ellos son luz y forma, acerca de un mundo debajo, inferior, cual la regla del ascendente. Comentarios, solo un pequeño comentario aquí, que es que a medida que la estructura espiritual se acerca al Creador, los mundos son cada vez más sutiles, y esa fuerza de vida, a su vez, se va incrementando. O sea, hay como una relación inversa entre una cosa y la otra. Porque no se llama vasija y cuerpo completo. Entonces, solamente 4 Yesodot, fundamento, de esta humilde tierra, Eretz, que recordamos primero. Y se nos aclarará en los detalles de todo el mundo, aunque por lo general será unidad. Unidad, que es la palabra Yehidá, que está puesta en realidad con una sigla. Porque en Atzilut el fundamento es el fuego. En Briá, la creación, el fundamento es el espíritu. En Yetzirá, la formación, el fundamento es el agua. Y en Asiá, el fundamento es el polvo. Y ellos son Javayá. El primero que incluye a todos, y son Hayá, Neyamá, Ruach y Nefesh. Pero el cuerpo, Guf de todos, es los 4 elementos, y Esodot, de este mundo inferior llamado la tierra, Eretz del Aser Asiá. Y aquí está un poco el esquema que estábamos viendo hoy,
que intenta resumir un poco esta enumeración de cosas, porque básicamente esta parte no es, desde aquí hacia abajo, no es tanto un proceso como venía siendo acá cuando hablaba del proceso del sueño, o del proceso de la imaginación, de cómo se formaba una cosa y la otra. Acá es más una enumeración de cómo está formado en esas 4 partes el cuerpo, mencionando las cosas que existen en uno y otro, y entonces en ese ser humano que ya vimos, que tiene esa capacidad para conectarse al creador en forma pura y cumplir esas mitzvot, por ejemplo, que lo menciona de esta manera aquí, tiene 4 niveles, y sobre esos 4 niveles hace ciertas correlaciones y explica diferentes características que tienen en cada uno de ellos, y es un poco lo que está intentándose resumir en este esquema. Ese ser humano que cumple esas mitzvot y que conecta en lo superior, en ese primer nivel, en lo que va a ser su alma a nivel de Nefesh, o en esa Hei inferior de lo que es el nombre santo, está relacionado con el mundo de Asiá, y tiene ciertas parte en los cielos que son llamadas Gilgul. En lo que es el siguiente nivel, en ese nivel de Ruach, que está asociado a la Bab, al mundo de Yetzirá, está hablando a nivel de cielos con la palabra de ángeles. También habla de estas otras palabritas acá, modalidades aquí y grupos aquí. Luego el nivel de Briá está asociado a Neyamá, está asociado a lo que son esas almas de Neyamá, en lo que son los cielos. Y un último nivel, que es llamado Hijo del Creador, Hijo de Él, está asociado a Atzilut, ya está conectado a la fuerza de vida, y es la primera de las letras, el Yud, del nombre santo Jabal. Es un poco más descriptiva esta parte, no pretende ser mucho más que eso. No sé si quieren comentar alguna cosa antes de pasar a la siguiente parte. Cuando hablas del sueño, ¿estás hablando de las personas que viven como en una fantasía? ¿O a eso te refieres? ¿O a eso se refiere el párrafo? Yo te puedo comentar lo que opino. Para mí se refiere al proceso del sueño real, físico. Pero el sueño de dormir o el sueño Sueño de vida, pero también de puede dormir. llegar a ser eso otro. O sea, me parece que esta enseñanza ya está en un nivel que cada uno tiene que quedarse con lo que le corresponde y sacar sus propias conclusiones. O sea, no guiarse por lo que otros les dicen. Yo te comento mi opinión. A mí me parece que por lo menos también está relacionado al sueño físico. De hecho, he leído en otra parte de la escritura que ocurre ese tipo de cosas en el sueño físico, de que hay parte del alma que se va a pasear por ahí, por decirlo de alguna forma. Y acá está como descripta esa parte en cierto proceso. Pero quizá tenga otras lecturas, seguramente tiene otras lecturas, y en ese caso tenés que hacerle caso a tu sentir, por decirlo así, por encima de otras cosas. Ok, sí, gracias. Estoy tratando de dejar de compartir, no me deja. ¿Esos Yesodot o Yesodot Yesodot. vienen? Sí, Son los Yesodot fueron mencionados al principio de este texto. Se hablaba de que lo que existe está formado por algo que son llamados Yamaim o cielos, y otra parte que son llamadas Yesodot, que están relacionadas ya más a lo material o más a la parte más física. Si bien tanto los Yamaim como los Yesodot tienen las dos cosas, tienen una parte de forma o de espíritu y otra parte de materia misma. Pero la parte de Yesodot es el plural de Yesod. Uno puede
contextualizarlo así en lo que es el árbol de la vida, en algo que está ya más a nivel, no es físico mismo, porque está mismo en lo que es el masaj, pero es algo que está más cercano a lo que es nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, mientras que los Yamaim están más a nivel de lo que es Garo, lo que es Rosh, lo que es la cabeza. Y cuando arranca el texto este en la puerta 50, menciona que todo lo que existe está formado por esos cielos y esos Yesodot, y ambos, tanto los cielos como los Yesodot, están divididos a su vez en dos partes cada uno, y tienen estos cuatro lugares, entonces, por decirlo así. Ok. Estoy de acuerdo con lo que decís, Carlos. No sé, ¿algún otro comentario, tanto en general o de lo que estábamos leyendo recién? Pues yo entiendo también que son niveles de conciencia las sefirot del árbol de la vida. Sí, Bueno, así tenía el conocimiento, ¿no? sí, uno llega a tener cierto nivel de conciencia Oye, de acuerdo a ese trabajo que uno hace por intentar ponerse en afinidad con la esencia de esa sefirá. ¿Sí? O sea, la conciencia ya es una característica humana, por decirlo así. Pero la esencia mismo, que es lo que está, es la luz que está dentro de la vasija, por decirlo así, no es nuestra. Y es imposible de conocer. Uno puede percibir el rebote en la vasija. Y eso te da cierta conciencia de qué se trata. Y te da cierta claridad respecto a algo que te está trabajando. No mucho más. No mucho más sé al respecto. O percibo al Es así. respecto. Ok. Bueno. Avanzamos un poquito más en la lectura. Si quieren, no sé, comentamos algo más. ¿qué crees conmigo tú? ¿Eh? Bueno, comparto la pantalla. Bueno, acá arranca una nueva parte del documento que habla de generalizaciones de las 4 criaturas y elementos. Básicamente va a haber un enumerado de algunos ejemplos o algunos nombres como principales o que en la Torá están mencionados de cada uno de las 4 criaturas que aparecen. O sea, se van a mencionar ciertos metales y ciertas minerales para referenciar al inanimado, ciertos vegetales para referenciar a lo que es el mundo Someaj, ciertos animales para lo que es el mundo animal, y también otras características respecto al humano también. Es un poco de eso que se trata esta parte. Como ejemplos, o partes en la enseñanza que nos van a mencionar estas características que nos van a dar más pistas respecto a cada uno de ellos. Y explicaremos cómo en cada mundo se crearon 4 tipos de criaturas en él, y ellas son inanimado, domén, vegetal, someaj, animal, jai y humano, medaber. Y están en contra de los 4 elementos Yesodot en cada mundo. Y todo el asunto como lo fue en el asunto de los 4 fundamentos Yesodot de esta tierra, Eretz inferior, baja, bajo. Y se entenderá a partir de lo que precedimos. Debido a que el mundo mismo son las generalizaciones de los 4 elementos, fundamentos, Yesodot mismos.
que en él y más tienen 4 tipos de criaturas en él: inanimado, vegetal, animal y humano. Y este es todo su asunto, el interés en Atzilut, la nobleza. Y desde allí tocará a todos. O sea, desde Atzilut se va a influir para que todos los mundos más bajos se mantengan en orden, o esa capacidad que tiene el ser humano de transformar a toda la creación. Porque aquí se aprende que hay en Atzilut, la nobleza, los aspectos Bejinot de 7 tipos de metales, que son oro, plata, etc., en contra de la semilla divina, y 12 piedras preciosas en contra de las 12 tribus, y todo eso en el inanimado, Domen, que hay allí en su nombre. Comentarios. Una observación respecto a la palabra metales. Solo es una observación, pero mirando la palabra, es muy parecida a la palabra Malkut. Esa es la observación. Lo único que cambia es una tab por una let. Pues el resto es igual. Dice, los metales que menciona, esos 7 metales son el oro, plata, el cobre, el plomo, el estaño, el mercurio y el hierro. Y acá están puestos aparte con el nombre en hebreo. Recordando aparte lo que es el árbol de la vida, y también lo que es el Sefer Yetzirah, recordamos que en el nivel intermedio hay 7 y 7, ese número 7 aparece en ese árbol, en ese lugar, y en lo que son las letras, en las letras dobles, y también que hay en el nivel externo de lo que es el Sefer Yetzirah, o en las diagonales del árbol de la vida, hay 12 niveles. Solo un llamado de atención a que estos números aparecen en esos lugares también. Dice, que junto con las 3 horizontales, que son las más divinas, completaban las 22 letras que estaban presentes en lo que es el árbol en sí. Aparte de las 3 horizontales, en esto que es lo inanimado, que forma la estructura de todo lo que existe, terminan formando toda la creación. La palabra preciosa termina en Yud Nun. Eso es un comentario nomás de que estaba en arameo la palabra, porque terminaba en Nun y no en Men. Dice, la semilla divina será Kodesh. Las 12 piedras preciosas que están mencionadas son las que están en lo que es la enseñanza respecto a las piedras que están en la vestimenta del sacerdote, que son asociadas a las tribus, Rubí, asociada a Reubén, Topacio, Shimón, Esmeralda, Leví, Granate, Yehudá, Zafiro, Isaacar, Diamante, Zabulón, Ópalo, Dan, Ágata, Netfalí, Amatista, Gad, Aguamarina, Asher, Onix, Yosef, Jaspe, Benjamín. Y una sigla acá, y todo eso. Y un comentario adicional es textual, Éxodo 22, 17 a 20, donde se detalla cómo se colocan los empastes de piedra en las hileras en lo que es la vestimenta del sacerdote. Para mencionar en el lugar donde aparecen mencionadas estas 12 piedras en la enseñanza. Leo. Y rellenarás en ella empastes de piedra, 4 hileras de piedra. Una fila, rubí, odem, topacio, pitá y esmeralda, beraquet. Y así será la única fila. La segunda fila, granate, zafiro y diamante. La tercera fila, ópalo, ágata y amatista. Y la cuarta fila, aguamarina, onix y jaspe. Estarán engastados en oro en sus empastes. También en Atzilut, la nobleza, hay árboles. En el Gan Edén, paraíso.
el árbol de la vida y el del conocimiento, y el cedro y el musgo y un campo de manzanas, y una rosa y un lirio, y todo eso en Yetzirah. Voy a ir un poco acá a lo que es ese resumen, y simplemente mencionar que lo que empieza a ver acá es como un enumerado de como ejemplos o algunas menciones que hay en la enseñanza, en la Torá. En particular, respecto a lo inanimado, estaban mencionadas esas piedras, que recién leímos en Éxodo 28, y también 7 metales, y acá están puestos como resumidos nomás. En el caso de las piedras, también están puestas al lado las tribus que le corresponden a cada una. En el caso de lo vegetal, acá el texto de Larí menciona algunos vegetales que ni siquiera son vegetales reales, por decirlo así, porque menciona el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Va más allá, capaz, que de lo que es real, pero está mencionado como parte de ese crecimiento o de esa característica que tiene lo vegetal, que puede crecer hacia un lado o hacia el otro, hacia la vida o hacia el ego. Está mencionado también la palabra cedro, que también significa arroz cuando uno le cambia las vocales. Está mencionado el musgo, está mencionado el campo de manzanas, y está mencionado lo que está mencionado en el primer párrafo del Zohar, la Yoyaná, la rosa o el lirio, en sus dos formas que es mencionada, de rosa o de lirio, como ejemplos de lo que es ese mundo del crecimiento, ese someaj, o esas características respecto a lo vegetal. Hay muchos vegetales que se nombran en la Torá, pero acá, el Ari, en este texto, mencionó estos 7. Y eso es lo que traté de resumir aquí. Esos son los que están mencionados en ese párrafo. Comentarios: el Gan Edén, el paraíso, la palabra cedro, que también significa arroz, y también que dentro de la palabra lirio, mencionando otro vegetal que aparece como incluido dentro de la palabra, si uno mira las últimas 4 letras, está incluida la palabra cebolla. Son solo observaciones respecto a vegetales que están mencionados. Siguiente reino, o siguiente característica que se menciona. Y también hay en el animal toro. Y cuando colas de cabras, paloma, águila, león y 7 especies de renos y ciervos, etc. Y son los animales Jai, que son el alma de los ángeles, Malaquín, que son todos llamados en el secreto de los 4 animales, que son llamados, Hanikra, como una cuestión de hecho, 4 animales del carro, Merkabah, de Atzilut, en el mundo de la nobleza. Y los 4 animales que menciona, respecto a lo que es mencionado en la enseñanza, en Ezequiel, los 4 animales son el hombre, el león, el buey y el águila. Leo los comentarios adicionales, o sea, saqué de internet, de Wikipedia, misticismo respecto al carro celestial, mencionado en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Voy a leer textualmente lo que dice en Ezequiel de 1:1 a 1:13. Está largo. Si quieren, ya estamos en hora, capaz que seguimos aquí la siguiente. Porque está medio largo este comentario, son 21:15 ya. Vamos a compartir aquí. Y escucho lo que quieran comentar. Si quieren comentar algo. Rocío, ¿cómo andás?
Hola, hola Juan, pues por fin, aunque es un ratito. Debes estar re perdida, porque esto ya es más difícil y te conectaste al final. Yo ya te iba a decir ahorita que no sé por dónde empezar. El año pasado estaba diciendo que aunque sea escuchado un poquito y aprendí un poco, pero sí, ahora me siento un poco perdida, pero aún así pues que la esperanza de regresar, eso es importante. Mira, el jueves arrancamos con los mandamientos, es una buena oportunidad para engancharte. Si tenés Sí, tiempo y ganas y, y sí, sería intención, buenísimo. es Claro, y un buen momento ahorita porque ahí arrancamos de cero con algo que no está tan complicado como esto. ¿este texto qué es? ¿Qué Este es? texto es el árbol de la vida. Sí, bueno, sí. Gracias por aceptarme. Eh, es el capítulo 50, el capítulo 50 no, la puerta 50, capítulo 10. Gracias. Y aparte está por la mitad, porque ya arrancamos hace un par de veces. Es la tercera reunión. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? No, por mí no, Carlos. Estoy escuchando tan bajo. No, por mi parte, Juan Carlos, tengo que digerirlo, ir asimilando y por ahora no tengo comentarios. Dale. Sí, es un texto, o sea, todo el texto del árbol de la vida es un texto muy denso. Es un resumen de todo el Zohar. Vos imaginátelo como eso. El Zohar son 22 tomos y esto resume los 22 tomos. Y si vos Sí, viste sí, el dibujito, aparte el esquema ese famoso que hay por ahí, es un resumen de este texto. O sea que la información que hay ahí es infinita. monstruoso, claro. Así que, o sea, nadie pretende dar mucho detalle de esto, porque cada uno, aparte, como hay tanta información, uno lo procesa en sus propios kelim y ve cosas distintas. O sea, y es un poco eso lo que intenta hacer. Intenta hacer una traducción lo más fiel posible y tratar de mostrar algunas cosas que fueron surgiendo en esa traducción que se hizo en ese momento de madrugada, que hay poco dominio del ego sobre uno, entonces como que es más pura, entonces en ese sentido trae algo de información válida, por decirlo así. Claro. Y es como eso, como una punta de madeja para que cada uno haga su trabajo después. No tiene mucha Sí. más intención que eso. Y la idea siempre es poner la enseñanza original ahí, textual, traducir, el texto verdadero, para que con el trabajo en las letras y lo que cada uno vaya haciendo, cada uno haga su propia traducción o sus propias conclusiones. No tiene mucho más que eso. Después es infinita la información que hay escondida, así que cada uno sacará cosas distintas y todas son válidas. Sí, pero es bien un proceso como que es interno, es del pensamiento, de ver lo que uno escuchó y tal, no hay otra. Sí, no, siempre es proceso, siempre es información que te va a ser útil respecto al trabajo en ti mismo. Eso es así siempre. Pero esta Claro. información es como muy concentrada y muy fuerte si vos la usás en ese sentido. Sí. Siempre la base es conectarte al creador y usar la enseñanza para eso. Y eso es trabajo en vos mismo y en el man, y es lo que vimos en las letras y lo que vimos en todas las cosas. Eso siempre es así, no hay otra manera. Sí. Pero es como el top, el texto como muy concentrada la información allí. Claro. De hecho, cada capítulo, o sea, yo traduje de la puerta 50, ahora voy en el capítulo 5. O sea, estoy yendo de atrás para adelante, o sea, traduje la mitad de la puerta 50. Y los 5 capítulos son distintos. O sea, acá habla de todo esto de los seres humanos, no sé qué, pero en el otro habla de otra cosa, y también es re profundo y es pila de información. Y en el otro, otra cosa distinta, y así. Es un menage de cosas, una tras de otra.
Pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar? No quedan muchos. Johan, Doris y Luz Dart. ¿Alguno quiere comentar algo más? No, yo por el momento no. Cuando No. yo vaya avanzando más y me vuelva yo a retomar, ya voy a hacer mis comentarios. Ok, dale. Muy bien. Johan, Por mi parte, lo mismo. Lo mismo, yo creo que voy a leer de nuevo todo, a ver si saco más conclusiones. Igual me quedé con algo al principio de lo que estaba hablando acerca del simulador y la imaginación, como que eso junto era como una conexión con el creador. Voy a releerlo, pero me quedo como dando vuelta a eso, como será como parecido a la meditación, cuando uno recibe imágenes en una meditación, porque de repente puede haber sido eso, o otra cosa. ya te digo, yo siempre te voy a decir lo mismo, de que vos tenés que procesarlo en tus cosas y de ahí trabajarlo. Siempre va a ser respecto, o sea, nunca las meditaciones son mágicas, eso sí lo tenés claro, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno haga siempre tiene que ver con un trabajo en uno mismo real, no porque uno haga Claro. ciertas prácticas externas va a llegar a algo en forma mágica sin esfuerzo. Pero sí, o sea, después, si está asociado a cierta práctica también, todo es válido, o sea, tenés que procesarlo en tu trabajo y ver qué surge, porque esa es la idea es que sirva para eso. Sí, bueno, en el fondo igual es como, en otro sentido tal vez la meditación, porque, bueno, en cuanto a la meditación cabalística, he escuchado que se mediten los 72 nombres de Dios, pero por ejemplo en otras disciplinas, los gnósticos, por ejemplo, o en la psicología analítica de Jung también habla de la imaginación activa, que es como una forma de meditación, pero como que uno recibe imágenes. No sé si se habla de esto en la cábala, Y lo que pero eso pasa me es que llama la atención. la Era como meditación que más que tenga nada que para... ver con poderes que lleguen a través de la mente, procesar algo, sin hacer un trabajo asociado respecto a ese algo, en la Kabbalah que estamos estudiando no tiene sentido. Eso es como algo mágico, es como que vos, porque haces cierta práctica, sin esfuerzo, llega algo. Eso existe en la Kabbalah, pero no es la Kabbalah que estamos viendo. En la Kabbalah que estamos viendo, tenés que laburar. O sea, si no, no llega nada. Claro. No pasa Mm, eso de esa manera. O sea, mm, uno tiene que ser coherente en la práctica con lo que implica eso, por decirlo así. No es algo mágico. En cuanto, por ejemplo, a los mm. nombres de Dios que están asociados con los ángeles que gobiernan allí, por ejemplo, por nombrarte un ejemplo. El ángel que gobierna algo es una fuerza que está respecto al templo que uno construye en Tiferet, respecto a lo superior. O sea, uno tiene que estar dentro de los 4 mandamientos para estar en la influencia de ese ángel. Uno tiene que estar haciendo esa práctica y ahí la fuerza del ángel funciona. Pero si uno no hace la práctica, el ángel no te va a hacer un caramelo, no va a hacer nada. Uno tiene que estar conectado. Claro, O sea, no es que uno piense en el ángel y entonces el ángel llega y te ayuda. No, uno tiene que hacer la práctica, estar en el templo, estar en ese tercer templo que construyen, el 2x2, se conectan en esos 4 mandamientos, en la práctica activa, y ahí hay cierta fuerza que te está ayudando. Eso es verdad. Pero es porque estás haciendo el esfuerzo asociado a eso, no por otra cosa. O sea, es información es que adicional que ocurre en genial. ese momento, pero tenés la práctica asociada. No es o sea, por eso la palabra meditación no sé cómo la estás tomando, y para mí la meditación siempre tiene que ver con la actividad a la vez, con el trabajo respecto a la carencia, si no, no tiene sentido. Por lo menos en lo que estamos estudiando. En otras disciplinas sí lo tiene, pero estamos hablando de lo que estamos haciendo acá. Sí, correcto.
Pues yo entiendo que los nombres divinos o sea, los nombres de Dios son aspectos divinos y ellos tenemos que conocerlos y qué función tiene cada uno. Y entonces depende de la situación o el caso que nos encontremos, es trabajar con ellos o conectarnos con ellos. Sí, o sea, conectarte con ellos tiene que ver con cierto trabajo en ti misma respecto a tu carencia. Sí. Si haces ese trabajo en forma correcta, hay cierta ayuda de lo superior. Sí, ayuda de lo superior siempre hay. Lo que yo no trato de insistir es que Sí. no porque uno piense en eso o lo nombre de alguna forma, va a llegar cierta ayuda solo por ese hecho. La ayuda llega porque uno se pone en coherencia respecto a su actuar, a su sentir, a su pensar, en coherencia respecto al Creador. Respecto a lo que implican esas letras del nombre, respecto al mal que tiene que hacer en todo lo que está haciendo. O sea, no es una ayuda externa, siempre es un trabajo en uno mismo. Eso. Después sí, claro, existen fuerzas superiores que ayudan y están tratando de ayudar todo el tiempo. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo en uno mismo para ponerse en igualdad de cualidades con ellas. Las fuerzas no llegan solas si uno no hace ese esfuerzo. Seguro. Es así. Entonces es, en definitiva, o me conecto con esas fuerzas o no hay nada, no pasa nada. En la Es Kabbalah estar que con estamos estudiando, uno tiene que hacer su trabajo personal respecto a su claro, el carencia. esfuerzo, eso me lleva a esforzarme, claro, sí, a buscar esa conexión con esas fuerzas, porque no es suficiente lo que ha dicho Juan Carlos, ¿sí? Es saber que están ahí, pero yo, ¿qué? No he hecho, no me he esforzado, no he hecho el trabajo para lograr entrar. O sea, la conexión se da por afinidad de cualidades. Uno tiene que ponerse en igualdad de cualidades con lo que viene para que haya flujo de energía, por decirlo de alguna forma. O sea, tiene que ser coherente una cosa con la otra, si no, no hay conexión. Por eso es el trabajo Sí, en uno mismo respecto al deseo de recibir. Entiendo que en el manual de vida, pues nos sirve para esa función. En el Cábala para un manejo completo de la vida. Sí, claro, ese texto es muy, muy bueno y muy básico en cuanto a toda esa enseñanza. Muy básico, por decirlo entre comillas, porque aprender a usar ese texto te lleva años. No es Claro. un texto es un texto que lo lees en corto plazo, pero realmente hacerlo te lleva mucho tiempo. Y todas las prácticas que tienen ahí escondidas, o sea, son mucho tiempo y muchos cambios de hábito para poder realmente no mentirse uno mismo y realmente estarlas haciendo. O sea. Pero ese texto es como la base, por lo menos para mí, siempre ha sido de toda la Kabbalah en este sentido, ¿no? O sea, Claro. Ese es el trabajo del ego, o sea, tenemos que trabajar en el ego para que nosotros podamos estar en afinidad con lo divino. sí, es así. La base del trabajo es identificar lo que nos está alejando del Creador y empezar a ser coherentes, que no nos domine más eso, sino que lo que nos domine es la enseñanza pura, por decirlo así. O sea, que realmente en la práctica sea eso. Y eso implica trabajo, implica cambio de hábitos, implica un trabajo serio. Y eso Claro. es lo que te lleva a que esa fuerza divina te ayude. Porque tú hiciste el esfuerzo para ponerte en coherencia con ella. No es porque la estás nombrando o porque estás pensando en ella. Pero también cuando vas avanzando en el estudio, vas entendiendo que las cosas son y que todo viene del Creador y lo que se va a dar se da y lo que no es, no es y tener esa comprensión. ¿Sí? Todo llega del Creador y todo es oportunidad para uno conectarse a Él. Pero bueno,
es muy apasionante, es muy hermoso. Bueno, Hay un micrófono abierto con... Con caricaturas. Ahí está con la televisión, Álvaro. Comentabas, Luz Dari, que sí, es muy hermoso. El tema, no. Ahí sí que casi que se puede decir que sin palabras, no hay como para describir Eh, de lo mismo interesante, profundo. ¿Mm? Sí. el jueves vamos a arrancar, bueno, ya sabes, vos estás en el grupo de los jueves, el tema de los mandamientos, y ahí hay toda otra visión o todo otro camino de cómo hacer todo ese trabajo. O sea, así como hicimos las letras, todos los mandamientos te van a llevar de nuevo a todo ese vínculo de cómo hacer ese trabajo en ti misma, porque son esa visión respecto al trabajo individual de cómo se interpretan esos mandamientos en el Zohar. Entonces, esos textos son como más útiles para iniciar en ese trabajo, porque ese trabajo tiene que estar firme para meterte en textos más complicados como este. Este texto ya como después de que eso está firme, uno le saca más provecho a este texto que es como más, Claro. más concentrado. Pero tiene que tener lo otro firme, si no es como que esto no tiene... Se pierde en uno en lo que le están diciendo. Pero está, podés hacerlo en paralelo y siempre van a estar grabadas las clases para escucharlas luego también. Pero también está bueno si el jueves nos acompañás en esas reuniones que van a empezar con los mandamientos, toda esa enseñanza también te va a ir afirmando lo que es este trabajo en ti mismo. ¿Va a ser más temprano ahora? No, es en el mismo Vi horario. la reunión. ¿Al mismo horario? El mismo horario, sí. Los jueves es como siempre, 19:30 de Uruguay, ¿no? Igual el mismo horario que este. Martes y jueves son el mismo horario. Bueno. Bueno, si no hay más comentarios, ya se está por cortar aparte que nos va a echar para afuera la reunión. Nos estamos viendo el martes que viene o el jueves con algunos de ustedes. Bueno, 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 Nos vemos. bueno, que estén bien. muchas gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Chao a todos. Bye bye. Chao. Hasta Nos vemos. pronto. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao.